Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo Varela. Gracias por ser nuestros seguidores, por estar pendientes de estos temas de gran interés. Definitivamente, nosotros los hemos tratado con la finalidad que sepan de qué manera actuar ante un hecho de esta naturaleza. El día de hoy es algo sensible. Son 3 temas que vamos a tocar. Saben que nosotros siempre cambiamos, ¿verdad? Aquí en Protección Preventiva con la finalidad de ir a la vanguardia. Estábamos dando los temas en una sesión, a veces nos enfocábamos hasta en 2 horas, pero fue necesario hacer una modificativa y de esas 2 horas en algunas ocasiones lo dividíamos en 2 partes. Pero bien, ahora estamos integrando en cada tema 2 subtemas más o 3 temas de importancia. Eso lo estamos haciendo para que no solamente nos enfoquemos a un tema y ahí en eso se nos vaya toda la atención. Sabemos que como adultos o menores tenemos diferentes tipos de aprendizaje visual, auditivo, pero bien, aquí estos temas de gran interés que estamos tocando son para sensibilizarnos. ¿De qué manera? Ante las personas que pueden llegar a tener algún tipo de vulnerabilidad física. Nosotros el tema de hoy va a ser Alzheimer, capacidades diferentes y mal de Parkinson. Temas que no se tratan a menos de que vaya uno a una clínica, un médico y le determinen tal deficiencia corporal. Pero lo estamos haciendo para que sepan o detecten cuando alguien tiene algún tipo de este mal. Bienvenidos a Protección Preventiva y de verdad a nosotros nos llena de felicidad el saber que tenemos muchísimos seguidores, mucha gente. Concluimos el video y seguimos con el tema. Definitivamente nos llena de orgullo el saber que este centro, Protección Preventiva, ha sido un detonante en esta ciudad. Tenemos de verdad infinidad de llamadas, de cuestionamientos positivos, felicitaciones, amigos y amigas que se suman y que de verdad están sumamente interesados. El gran gusto que tenemos que en su mayoría son gente profesional y de verdad eso nos llena de felicidad y de orgullo al saber que estamos haciendo cosas buenas para la comunidad de esta ciudad. Como es sabido, nosotros siempre mandamos saludos a nuestros amigos, amigas que están puntuales viendo estos temas. Obviamente, saludos especiales a la doctora Sandra María, amiga muy querida, y de igual manera Héctor Noguera, a la doctora Teresa Cruz Flores, directora del Centro de Litigio Oral, Máster AC, a la doctora Leticia Trujillo, Isaura Tapia, Jacobo Buscanga, la licenciada Lorena Oyola, que se encuentra en la barra de abogados, aquí en Veracruz, a la licenciada Rufina, al licenciado Víctor Manuel Melgarejo, Rosy Medina, personal de seguridad, que se encuentra aquí en Veracruz. Así también saludos a los amigos que se encuentran y que nos siguen desde Dubái, Egipto, Cairo, España, Italia, Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Toronto, Las Vegas, Nevada, California, Nueva York, Montevideo, Chicago, Illinois, Florida. Gracias por estar con nosotros. Un afectuoso saludo. Vamos a tocar uno de los temas que tenemos, que es el Alzheimer. Vamos a enfocarnos a saber qué es. Es una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones. ¿Cómo detectamos a una persona con Alzheimer? De hecho, en algunas ocasiones hacemos algún tipo de graciosada o comentario chusco. Oye, ya te dio el Alzheimer, ¿verdad? Cuando se nos olvidó algo.
cuando nos enteremos qué significa, por qué lo padecen, cuándo se padece, cuándo detona, vamos a tratar de evitar esos comentarios que de alguna manera no son los propios, porque hay mucha gente que tiene este padecimiento. Y atención, nadie está exento de poder padecerlo. De igual manera el de Parkinson. Se maneja que a cualquier edad, aunque la etiqueta es persona adulto mayor, hay una gran diferencia entre pérdida de memoria senil al Alzheimer. Y el Alzheimer no es más que conexión de las células cerebrales y las propias células que se degeneran y mueren. Esas células que tenemos en el cerebro, que son las receptoras de memoria, se llaman neuronas. Al morir empieza la pérdida de memoria. El cerebro cuenta con una zona específica llamada recuerdo. Estos se empiezan a ir y por ende se pierde la memoria. Lo que finalmente termina con la memoria y otras funciones mentales importantes. Atención con los síntomas. Son la pérdida de la memoria y la confusión. No hay cura, pero los medicamentos y las estrategias de control pueden mejorar los síntomas de manera temporal. Bueno, nos dicen que para el Alzheimer no hay una cura como tal. El hecho de que se mueran las neuronas, pues no hay manera de recuperarlas o que nos injerten más para que tengamos memoria. Recordemos que la memoria viene de eventos vividos desde la infancia hasta la etapa en la que nos encontramos ahora. Se nos muere esa etapa de recuerdos y viene la pérdida de memoria. Hagamos de cuenta que limpiamos un disco duro y quedamos limpios nuevamente de la memoria. Pero estaba enlazada con otros padecimientos. Por lo general, en personas adultos. El Alzheimer y las etapas. La enfermedad del Alzheimer generalmente avanza lentamente en 3 etapas. Una leve, que es la primera, y se llama edad temprana. La moderada, que es en la segunda etapa, es media. Y la grave es la etapa de deceso o etapa final. Dado que el Alzheimer afecta a las personas de diferentes formas, cada persona experimentará síntomas o atravesará las etapas del Alzheimer de una forma distinta. Hay personas que incluso en la pérdida de memoria abren la puerta de la casa y salen. Van con la intención de comprar algún producto de una tienda, pero esa persona se pierde en la calle, aún viviendo en una esquina, viviendo a 2, 3 casas de la tienda. Tan grave es el Alzheimer que la pérdida de memoria llega de un momento a otro, y más cuando es en la etapa tercera, la etapa de deceso. Esta etapa final detona cuando ya nos perdemos totalmente, no reconocemos a nadie, ni familia, ni amigos, ni siquiera el lugar donde vivimos. Esa es la etapa crítica. Precisamente por eso se les concientiza. Sabemos que en muchas familias tenemos algún tipo de familiar con padecimientos, algún tipo de enfermedad de esta índole, y debemos ser empáticos y conscientes con la persona que tenemos en casa con alguna situación de este tipo. Apoyarle, medicarla, estar atento a que no salga a la calle, se pierden y no queremos indigentes o que sean lastimados, que lleguen a un lugar donde les van a brindar la atención, refugios, etc. Entonces hay que ser empáticos con nuestro familiar que tiene algún padecimiento de este tipo. El más grave, que es la etapa final, la etapa crítica, es la que más riesgo corre la persona que lo padece, y la familia se llega a salir y se nos pierde. Hablamos que por lo general son personas de edad avanzada, adulto mayor. Los síntomas del Alzheimer pueden ser cambios en la personalidad, deterioro de las capacidades de movimiento al caminar, inicia algún tipo de rigidez, falta de motricidad en una pierna, en una mano, incluso medio cuerpo, dificultad para comunicarse. Al morir las neuronas, nuestra habla, sistema auditivo y motriz disminuye, nivel bajo de energía
la pérdida de la memoria, claro, cambios de estado de ánimo y problemas de atención y orientación. Cuando perdemos la atención, ya no sabemos qué nos están diciendo, ya no nos interesa saber nada porque estamos reseteados. La persona que lo padece no sabe dónde se encuentra cuando ya le llegó la etapa crítica, que es la tercera y la más grave. Es el estado en que toda persona debe tener más cuidado si lo padece. Bueno, sus familiares deben brindarle más atención. Hay lugares donde se les da la atención, médicos especialistas en este tipo de padecimientos. ¿Cómo evitarlo? Bueno, tal como evitarlo no se puede. Se trata de combinar al paciente, al enfermo, a que consuma alimentos sanos, se tiene que vitaminar y tomar sus medicamentos a las horas prescritas por el médico. Seguir una alimentación equilibrada, por ejemplo, una dieta mediterránea, eso se les prescribe por todos los profesionales en medicina. Una gran cantidad de verduras, frutas y proteína magra, especialmente fuentes proteicas que contengan ácidos grasos omega. Realizar actividad física y mantener a la persona con el padecimiento activa socialmente, lo cual incluye realizar ejercicio. Sabemos que la actividad física merma en mucho, tanto enfermedades, falta de motricidad, nos mantiene ágiles y por ende el organismo se sanea. Las actividades físicas y de memoria cuando ya hay padecimiento. Tienen que volver a aprender como cuando inicia la vida, como cuando es uno pequeño. Pero con el Alzheimer se van los recuerdos, se va la memoria, se va el conocimiento, se va el aprendizaje, las experiencias, se resetea completo el cuerpo, el organismo, el cerebro. ¿Cuánto tiempo vive una persona con el padecimiento o con Alzheimer? La etapa final de la enfermedad de Alzheimer puede durar varias semanas o varios años, dependiendo del estado crítico en que se encuentre la persona, de su estado o complexión física. A medida de que la enfermedad avanza, generalmente falta atención durante todo el día, en la etapa crítica, que es la tercera. A medida que la enfermedad avanza, las necesidades de la persona que vive con Alzheimer cambian y se vuelven crónicas, se vuelven más graves. Las diapositivas donde la persona ya está descansando, pero evadida de la realidad, y siempre hay alguien a su lado dándole algún tipo de atención si la requiere, ¿verdad? Pendiente de las necesidades. ¿Cómo avanza el Alzheimer? Es una enfermedad progresiva que se empeora gradualmente, va creciendo día a día a lo largo de un periodo de 4 a 20 años, más o menos es el ínter que nos manejan. Sin embargo, la mayoría de las personas vive entre 4 y 8 años después del diagnóstico, o sea que llevan una vida corta. Ese padecimiento es agresivo. En estos casos que vemos las diapositivas, las personas con Alzheimer son de edad avanzada. La diferencia entre Alzheimer y memoria senil. Diferencias y similitudes entre demencia y Alzheimer. Demencia es pérdida de memoria senil. La diferencia es que en el caso del Alzheimer, este degenera hasta provocar la muerte de la persona, en la mayoría de los casos, mientras que la demencia no es causa directa del fallecimiento. La pérdida de memoria o pérdida de memoria senil no quiere decir que al tenerla de inmediato se enfoca a una muerte rápida como lo es el Alzheimer. Ya vimos que tienen un término desde que se les descubre o detecta de 4 hasta 8 años. Entonces hay una gran diferencia entre pérdida de memoria y Alzheimer. Degenerativo el Alzheimer definitivamente, no solo la pérdida de memoria, sino pierde cualidades motrices, físicas, auditivas, desorientación. ¿Hay vitaminas para prevenir el Alzheimer? Bueno,
para evitar que siga avanzando y reforzar el sistema inmunológico. Las vitaminas, se lleva una dieta rica en vitaminas B12, C, D y E y se convierte en el mejor escudo frente al Alzheimer. No obstante, no deberán consumir suplementos sin recomendación médica, ya que tanto la falta como el exceso de vitaminas son perjudiciales. Sí, también muchas personas que dicen me voy a vitaminar de más, y si les prescriben una vitamina por día, ellos para fortalecerse más, según creen, se toman 3. Están rompiendo el esquema y la línea médica, que era de una. También es perjudicial el exceso de vitaminas, se infecta el estómago, causan diarrea, vienen otros trastornos. Entonces es lo prescrito por especialistas, claro. El hecho de consumir sus vitaminas o medicamentos indica que de alguna manera pueden detener el avance del Alzheimer. ¿Qué hacer cuando alguna persona que padece Alzheimer se pone agresivo? Bueno, se tiene que identificar primero la causa. ¿Por qué se puso así, verdad? Ya que las reacciones agresivas en la persona con Alzheimer pueden tener muchas causas, muchos detonantes. Prevenir las causas físicas, utilizar la empatía. Prevenir las causas físicas es evitar que agreda, que aviente cosas. Él habla bueno, puede decir lo que guste, pero el hecho de controlarlo físicamente sin alguna manera de agresión, hay que tomar en cuenta que tiene un padecimiento y ese padecimiento pues va a actuar de manera degenerativa y cuenta con un periodo de vida muy corto. Utilizar la empatía, ponernos sus zapatos y saber o creer qué pensaría yo si estuviera en su lugar, ¿verdad? Dirigir la atención al enfermo y de inmediato llamar al médico o a emergencias. Aquí ya tiene alguna crisis, es donde tenemos que saber qué detonó la agresividad, ser empáticos con él, qué te pasa, darle el apoyo. Tenemos el Día Mundial del Alzheimer, que es el 21 de septiembre, y se celebra en todo el mundo, con el fin de recordar que la enfermedad se manifiesta cada vez en un mayor número de personas, por lo que es necesario hacer hincapié en la prevención y detección antes que llegue a mostrarse con todos sus síntomas, cuando ya estamos en segunda fase o incluso en la tercera. Si detectamos a tiempo, ya nos dimos cuenta que mediante una alimentación mediterránea, que es a base de verduras y principalmente vitaminas, más ejercicio, actividades físicas, eventos culturales, esta persona lo podrá detener de alguna manera. Las personas que se suman en el hecho de hacer invitación a quien quiera apoyar contra el Alzheimer. Cada 21 de septiembre tenemos este evento en todo el mundo, donde las personas salen a brindar apoyo a hospitales, a hacer donaciones, medicamentos, ropa. Hay personas que son abandonadas y que llegan a algún lugar donde los atienden. Ellos reciben donaciones, pero el Día Internacional es el 21 de septiembre de cada año. Gentes altruistas no pertenecen a algunas organizaciones o organismos. Ellos lo hacen por medio de sus propias contribuciones para ayudar a esas personas con Alzheimer. Según la Organización Mundial de la Salud, datos y cifras, la demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. La enfermedad del Alzheimer, atención, es una forma más común de demencia y acapara entre 60 y 70% de los casos. No venimos diciendo siempre, por lo general detona en personas adultos. No es una etiqueta que solo en adultos, claro. Es un tema de conciencia el Alzheimer. Las personas que tengan algún familiar por este padecimiento, sí deberían ser más cuidadosos en los cuidados, en la atención, no descuidarle en el horario que deben de tomar tanto sus vitaminas como sus medicamentos.
y ya nos dio la información, la pauta del alimento. Deben consumir verduras todos los días. Eso obviamente no va a quitar el Alzheimer, pero de alguna manera lo va a detener. Se le tiene que poner a hacer actividades físicas, que se encuentre fortalecido de su sistema inmunológico, así como su motricidad, porque ya nos dimos cuenta que el Alzheimer empieza por mermar el movimiento de un brazo, de una pierna, incluso los alenta al caminar, los desorienta, se pierden. Nos pasamos al tema de capacidades diferentes. Se considera persona con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales, sensoriales para realizar sus actividades. Es común ver en la calle personas que van con andaderas, que caminan con la ayuda o apoyo de un bastón, incluso sillas de ruedas. Estas personas se han vuelto de alguna manera autosuficientes. Bien, alguna discapacidad física. Pero ¿qué pasa con las discapacidades intelectuales y sensoriales? Ese es un tema más delicado. Esas personas que padecen algún tipo de síndrome, algún tipo de discapacidad intelectual, tienen más riesgo. No creo que ni como niños, tienen que aprender a un paso muy lento, a un paso muy empático, a un paso muy consciente. Personas que no cuentan con la capacidad intelectual normal tienen obstáculos en todos lados. De hecho, sufren algunos tipos de discriminación. Muchos de ellos son personas con hidrocefalia, con síndrome de Down. En algunos lugares no los ven muy bien. Los rasgos del Down son característicos. Una fisonomía tipo mongol, y a la gente pues no les llama mucho la atención el acercamiento con las personas que lo padecen. Por lo general son niños. Ahorita vamos a ver el tiempo que tienen en este lugar. Tenemos varios tipos de discapacidades: la discapacidad física, la discapacidad auditiva, la visual, la sordoceguera, la intelectual, la discapacidad psicosocial, que es mental, y discapacidad múltiple. Bien, cuando nosotros tenemos contacto con alguna persona con discapacidad auditiva, no es más que alguien que no escucha. Esas personas siempre están desorientadas, ya que, para conocimiento de todos, el sistema auditivo no es más que una balanza corporal. Es la que nos da el perfecto equilibrio para caminar. Y las personas que lo padecen, al no escuchar, no saben si están caminando de manera inclinada, correcta. Se adaptan a la vida, se adaptan, porque el ser humano es fuerte y se adapta a las condiciones extremas. Pero las gentes o personas con discapacidad más auditiva o visual son quienes se adaptan de inmediato a la vida por sus necesidades. Una persona con discapacidad visual desarrolla el sistema auditivo y el tacto de manera tan increíble que puede saber cuando un papel está sobre otro por medio del tacto. Aprende a leer con perforaciones en los libros, llamado lenguaje o escritura braille. Desarrollan el sistema auditivo tan agudo que escuchan de aquí a varios metros de distancia. Tienen una merma en sus capacidades físicas, pero desarrollan otras. El cuerpo es sabio. Cuando se cuenta con sordoceguera, el tema es más delicado. Estas personas sí requieren acompañante. Nos hemos dado cuenta que por lo general en algunas ciudades grandes se encuentran como acompañantes y guías a algunos perros entrenados, que
son los que los van guiando del lugar donde salen al lugar donde llegan. El perro entrenado tiene una excelente memoria, un excelente olfato y reconoce las calles a donde va a llegar. Se le entrena para que lleve a esta persona a un lugar y la regrese. ¿Cómo? Por medio de su correa, por medio de su pechera. El animal entrenado por medio de talones le indica cuándo debe cruzar la calle, cuándo no hacerlo, cuándo ya van a llegar al lugar. Son animales sumamente educados y entrenados para apoyar a las personas con algún tipo de estas discapacidades que manejamos. Bien, cuando hay sordera, o también hay personas que son mudos, que no pueden hablar, se comunican por medio de señas. Ese lenguaje ya se ha vuelto internacional y se le maneja por lo general a las personas que son sordo-mudas. Es un lenguaje internacional manejado ahora incluso en los medios masivos de comunicación llamados televisión, donde hay una persona, un interlocutor hablando y una persona en un recuadro haciendo señas, reseñando lo que está hablando el interlocutor. ¿Para quién? Para las personas con alguna discapacidad auditiva. ¿Qué son las personas discapacitadas o con discapacidades diferentes? Bien, la manera correcta de llamar a quienes viven con una discapacidad es personas con discapacidad, no discapacitado, no personas con capacidades diferentes, ni tampoco persona que sufre una discapacidad. Y siempre se debe de poner la condición de persona y después la condición de su discapacidad, que puede ser visual. Entonces, les vamos a llamar persona con discapacidad, no discapacitada. Persona con discapacidad visual. Le están manejando el lenguaje braille, pero por medio del tacto. Aquí ya le ponen una tablet para que esa persona con discapacidad aprenda a tocarla y escuche música, lo que le están enseñando ahí por medio del lenguaje. ¿Está mal decir capacidades diferentes? Bueno, ya lo vimos que es persona con discapacidad. El término capacidades diferentes es un error en el lenguaje que excluye. Por ello es importante esta pequeña reforma, pero de gran trascendencia, ya que la manera como nos expresamos es la condición que le damos a las personas. Claro, lo podemos hacer de manera despectiva, es un discapacitado, ayúdale, apóyale, porque ya ves que no, es persona con discapacidad. Bien, persona ciega, el ciego. Esos son unos fallos que hoy se lo tomé como referencia. Persona sorda, el sordo. Lenguaje de signos, lengua de signos, sordomudo. Situación de discapacidad, invidente, discapacidad visual, corto de vista. Sordito, persona sordociega. Deficiencia, persona sordociega, sordociego. Capacidades diferentes, cieguito, persona. Estos términos que se utilizan de manera diminutiva no hacen más que empobrecer a la persona que lo dice. Los términos se utilizan de manera correcta. ¿Qué actividades pueden tener las personas con capacidades diferentes? Las actividades socialmente previstas también pueden incluir participar en actividades sociales, utilizar recursos públicos como transporte, claro, y bibliotecas, desplazarse dentro de comunidades, recibir atención médica adecuada, relacionarse con otras personas y disfrutar otras actividades que se llevan a cabo día con día. Curiosamente, en algunos países, las personas con algún tipo de discapacidad tienen una atención especial por las autoridades. Un ejemplo de ello, y claro ejemplo de ello, Japón, que para que una persona con capacidad diferente
puede abordar el metro. Cuando ese se detiene, tiene personal de seguridad. El metro baja una plancha, la persona con discapacidad sube su silla de ruedas, se acomoda, pone su cinturón, quitan la plancha y entran las demás personas. Aquí en México tenemos rampas en las esquinas de las banquetas, señalizadas con una silla de ruedas, y lo que hacemos es poner el vehículo evitando el paso de la persona con capacidad diferente, con discapacidad. No tenemos el respeto a nuestros semejantes, no tenemos esa cultura, aunque lo leamos, aunque lo veamos. Hemos encontrado personas con discapacidad visual en la esquina con un bastón y nadie le ayuda a que cruce la calle. Curiosamente es cultura, es educación. Las personas con algún tipo de discapacidad tienen que hacer frente a la vida, claro. Y es cierto, si alguna persona tiene alguna discapacidad motriz en las piernas y su empleo, su trabajo es intelectual, pues hablamos que el organismo, el cuerpo es sabio. Tenemos que enfrentar la vida. Si ya contamos con algún tipo de merma corporal, tenemos que hacer frente a lo que viene, no nos podemos quedar estancados. Un claro ejemplo es que personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz en las piernas hacen funciones normales, como el señor aquí, que se sube a su vehículo, su silla la jala y toma el volante. Se modifican los aditamentos de aceleración, frenado del vehículo para que lo trasladen. Prueba clara en enfrentar la vida con sabiduría, con fortaleza, con dignidad. Tenemos tipos de discapacidad diferentes, sí. Una es la física o motora, la que impide el movimiento o falta de algún miembro corporal. La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de manera cotidiana, convencional. La discapacidad sensorial, la discapacidad intelectual y la discapacidad psíquica. Tenemos grupos, asociaciones altruistas, privadas y públicas que le dan apoyo a las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué porcentaje de discapacidad debes tener para cobrar una pensión? Bueno, aquí es un tema que algunas personas sufren alguna lesión en el trabajo, en su empleo, y pues es lo que las leyes nos marcan esto, ¿verdad? Dice que a quién le corresponde, pues a las personas que acrediten una disminución corporal física del 76% o más. Esto para poder desempeñar o desarrollar su trabajo y que se encuentre en situación de vulnerabilidad social. Discapacidad motriz en las piernas, pero no en las manos ni en la cabeza. Cuando queremos salir adelante, aún con algún tipo de discapacidad, hacemos frente a la vida con dignidad y no pedimos que nos obsequien, que nos donen, que nos regalen. Obviamente hay personas altruistas y de excelente corazón que dicen, bueno, yo dono tanta ropa, dono tan... Pero en el caso de algunas personas que cuentan con una disminución, una discapacidad, eso no indica que todos se vean obligados a donarle. Hay que enfrentar la vida con dignidad y explotar lo que tenemos en el cuerpo. La cabeza, las manos, las piernas, cuando tenemos alguna merma física o motriz en el cuerpo. ¿Qué enfermedades entran en la discapacidad? Esos problemas pueden englobarse dentro de estas 5 categorías y son diversos: trastornos del habla, esquizofrenia, asma, hemofilia, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, problemas de audición, déficit visual, diabetes, alteración ósea y un largo de padecimientos que entran ahora en la discapacidad.
Evaluación del grado de discapacidad. Ese grado de discapacidad se evalúa mediante un baremo estatal y se valoran las limitaciones de la persona y factores sociales, complementarios relativos como el entorno familiar, la situación laboral, educativa y cultural, que dificultan o le dificulten su inclusión ante la sociedad. Sí, hay una medición que se le hace a la persona que tiene alguna discapacidad diferente o merme sus capacidades físicas para determinar hasta qué grado tiene la discapacidad en su cuerpo. Ya nos dimos cuenta que para poder obtener alguna pensión deben acreditar mediante una medición un 76% para que le puedan otorgar algún tipo de pensión temporal o definitiva. Entonces aquí nos damos cuenta que pues factores complementarios relativos son el entorno familiar, la situación laboral, educativa y cultural. En algunos lugares, en algunos países, así como en México ya tenemos en la Ciudad de México, lugares especiales, carril exclusivo para ciclistas. En otros países han hecho carriles exclusivos para personas con discapacidad. Exclusivo para que ellos transiten por ahí de manera segura. No se permiten bicicletas, motocicletas, única y exclusivamente para personas con algún tipo de discapacidad. Y se ponen topes de cemento, de concreto, para que no se recargue algún vehículo, una motocicleta, o para que ellos no traten de salir a medio camino que es exclusivo para ellos. Son unas medidas muy buenas en algunos países, el cuidar, el proteger a las personas con discapacidad diferente. Hemos escuchado, bueno, concluimos y nos pasamos a mal de Parkinson. Eso es algo que ya se vuelve también muy común en nuestra sociedad. Ahora, si nos damos cuenta, han detonado en la actualidad, en la vida, algunos tipos de padecimientos que son más visibles que antes por la modernidad, por el avance, pero también la merma en las capacidades intelectuales y físicas del ser humano. Algunos ocasionados o provocados por el empleo, por el trabajo que tienen. Otros, bueno, se dice que existe algún tipo de herencia que ya va como programa en el ADN. Vamos a ver qué pasa con el mal de Parkinson y qué es. Y ese es un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores. El daño en las células nerviosas del cerebro provoca una caída en los niveles de dopamina, que es la que nos da el placer de dopamina, lo que causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson suele comenzar con el temblor de una mano. Es visible este hecho y lo vemos más a menudo ahora. Suele comenzar con el temblor de una mano, pero otros síntomas son la lentitud de los movimientos, la rigidez y la pérdida del equilibrio. Hablábamos que en el Alzheimer también hay falta de equilibrio, intervienen otros factores, pero en el Parkinson la huella inequívoca es el movimiento constante de la mano de manera muy rápida. Los medicamentos pueden controlar los síntomas de Parkinson. Ahora vamos a ver. ¿Qué provoca el mal de Parkinson? Es un tipo de trastorno del movimiento y ocurre cuando las células nerviosas, esas se encuentran alojadas en el cerebro y se llaman neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéricos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia, lo que indica que puede o no ser hereditaria.
Se hacen mapeos cerebrales donde se determina que efectivamente hay menos actividad cerebral o hay una excelente actividad. Cuando hay excelente actividad cerebral, pues estamos sanos, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos merma en algún miembro corporal y se hace el mapeo, detectan la situación de enfermedad de la persona. ¿Cuántos años de vida tiene una persona con mal de Parkinson? La esperanza de vida del Parkinson podría ser, en periodos normales, manejan que de 10 hasta 20 años, 15 o 20. Desde su diagnóstico, como el Alzheimer, también tiene su tiempo o término desde que lo detectan. Desde su diagnóstico, en los que la calidad de vida es buena, de 15 o 20 años. ¿Y qué partes del cuerpo afectan? Bueno, ya vimos de etiquetas, el temblor de la mano, una de las etiquetas que tiene el padecimiento. Pero la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso, produciéndose unos mecanismos de daño y posterior degeneración de las neuronas ubicadas en la sustancia negra, cerebro. Se hace un corte de manera horizontal en la parte media del cerebro, donde es visible una porción de la sustancia negra. Aquí se encuentra la sustancia negra y viene la disminución de la sustancia negra, como se observa en el mal de Parkinson. Al disminuir, pues empiezan los movimientos involuntarios, el desequilibrio y falta de dopamina, claro. ¿Cómo se detecta el mal de Parkinson? Pues en sí no hay manera de hacerlo todavía, ciencia cierta. Se basa por estudios que hacen, pero no existe ningún examen específico. No lo hay para diagnosticar esta enfermedad de Parkinson. El médico capacitado en trastornos del sistema nervioso, que es el neurólogo, diagnosticará la enfermedad de Parkinson según sus antecedentes médicos, pero no existe algún método que se valide que tiene Parkinson. No existe examen específico para diagnosticar. Entonces, según los antecedentes médicos, un análisis de los signos y síntomas y una exploración física y neurológica. Los estudios que les hacen de motricidad, de equilibrio, de visión. ¿Qué no debe comer una persona con Parkinson? Están limitados de consumo esporádico o cantidades reducidas. Carnes ricas en grasas, pato, cerdo y ternera, carnes crudas, ahumadas, patés, salchichas, pescados, adobos, vísceras, escabeches y frutas, escarchadas, confitadas, bebidas alcohólicas, estimulantes, café, aceite. Esto se debe de evitar en personas que tienen Parkinson. Pues vitaminas, alimentos sanos totalmente. Vitamina recomendada para cuando hay Parkinson. Como podemos ver, la vitamina B12 es buena para el Parkinson y por ello se recomienda que las personas que tienen esta enfermedad tomen algún suplemento de B12 para retrasar el avance de la enfermedad y mejorar su calidad de vida. Las 5 etapas del Parkinson. Así es un resumen. Y la fase 1 nos maneja síntomas motores leves en un lado del cuerpo. La fase 2 son síntomas graves, especialmente en marcha, o sea, al caminar, y postura, cuando nos sentamos o estamos en estado de reposo. La fase 3, algunas tareas habituales se dificultan. La fase 4 son síntomas limitantes para poder caminar. Y la fase 5, total rigidez o imposibilidad para poder desplazarnos a pie. Síntomas que etiquetan a alguien con mal de Parkinson: temblor en las manos, incluso estando sentados o en reposo, caminar arrastrando algún pie o los dos, desequilibrio, pasos cortos y el temblor en las manos y el cuerpo inclinado, síntoma inequívoco.
de Parkinson, como lo muestra la gráfica. El Parkinson es mortal. Lo que sí es una realidad es que el Parkinson no es una enfermedad mortal, sino crónica, porque los pacientes no fallecen de esta enfermedad. Tienen su longevidad que deberían de tener. No es una etiqueta que digan es mortal. ¿Qué parte del cerebro se daña con el Parkinson? Bueno, en la enfermedad de Parkinson se degeneran las neuronas de una zona de los ganglios basales, denominada sustancia negra. Vimos el corte de manera horizontal, donde ahí la sustancia negra toma un color claro, falta de dopamina. Entonces, los ganglios basales son agrupaciones de neuronas que se encuentran localizadas en la profundidad del encéfalo. Sustancia negra, aquí lo vemos de manera vertical, pero ya vimos de manera horizontal el corte y la sustancia negra. ¿Qué ejercicios se recomiendan para alguien que tiene Parkinson? Bueno, lanzamiento de pelota. Ese ejercicio es muy bueno y útil para disminuir los temblores y estimular la coordinación corporal. Estiramientos, caminar en línea recta, inclinación, rotación y flexión del cuello, rotación del torso, ejercicios de equilibrio, ejercicios de coordinación, isométricos. Persona con el padecimiento, aquí incluso le ponen un metro para saber el avance, para darnos cuenta de que efectivamente los ejercicios están funcionando ante el mal de Parkinson. Bien, la verdad, como hablamos a un inicio, como les comenté, estamos incluyendo 3 temas en cada programa para que hagamos un análisis y enlacemos. También así para que descubramos la gran diferencia de un mal, como en este caso el mal de Parkinson, con capacidades diferentes y Alzheimer. Son temas totalmente diferentes, pero que de alguna manera llevan algún tipo de enlace. Y para quien tiene algún familiar, pues mis respetos para ellos. Tienen que ser muy empáticos, enfrentar la vida con mucha fuerza y dignidad, y ante todo, como seres humanos, la inclusión se da, tenga o no algún tipo de padecimiento. Si es familia, si es allegado a nosotros, el mismo afecto que tuvo cuando éramos pequeños o él, es el mismo que debe tener toda la vida. El tipo de ser etiquetado con alguna discapacidad no indica que no sigamos siendo los mismos seres humanos. Debemos poner de manifiesto nuestros valores y a lo que llamamos amor, amor hacia el prójimo, y más si es de mi familia. Protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Desear que todos estén bien, que eviten ser vulnerables. Recuerden que la seguridad somos todos. Evitemos que alguien o alguno de los que tenemos en casa y con algún tipo de esos padecimientos salga a la calle y se pierda, como lo vimos con Alzheimer. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Saludos, excelente tarde para todos.